Buenos días, profesor. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que es la televisión basura. Por ejemplo, en nuestra televisión peruana existen muchos programas que muchos de ellos no son educativos. Por ejemplo, tenemos el programa que son Esto es Guerra, Combate, programas de espectáculos como Amor, Amor, que está en Canal 2, en diferentes canales, por ejemplo, en la televisión. Vemos muchos programas que no llevan a nada bueno y a nada nuevo, también se podría decir. Por ejemplo, muestran la vida de ciertos personajes que se podrían decir famosos entre comillas porque llegan a la televisión por escándalo. Mayormente algunos son extranjeros también que se hacen conocidos por peleas con otros personajes y llegan a la televisión, donde en estos programas de espectáculos se muestra su vida diaria de estos, rompiendo lo que es con la intimidad de cada uno y con la ética también. Y muchos de nosotros, por ejemplo, vemos que muchas personas en el día a día se interesan por la vida, más de ellos, aunque la vida de ellos mismos, ¿verdad? Vemos que en la calle, por ejemplo, en los periódicos también salen, tal personaje se peleó con este personaje por tal motivo, y están pendientes en la vida pública de esos personajes, cosa que no es nada bueno, no es nada educativo que se dé. También en los programas de realities como Esto es Guerra o Combate, que se muestran también a muchos personajes peruanos y de otros países extranjeros que por ejemplo se trata de este programa sobre juegos, sobre supuestamente juegos educativos y todos los demás, que muchos niños que a partir de los de 7 años hasta personas adultas se dedican a ver estos programas que no llevan nada educativo. ¿Por qué? Porque en estos programas se muestra lo que es el sexismo, lo que es el racismo, la homofobia, la discriminación. Porque si nos miramos detenidamente estos programas donde también se dan con músicas como promocionan músicas que son de migrantes para la mujer, como el taxi, esas músicas que si nos fijamos también en las letras que llevan, no es nada bueno lo que transmiten. Y en estos programas se dedican, por ejemplo, a las peleas, a los juegos educativos, como ya dije. ¿Y qué es lo que muestran nada educativo para los niños de ahora? Sé que muchos niños en la actualidad se dedican a ver en las tardes estos programas, como dijo Guerra o Combate. Pero lo que muestra son personas o chicos fitness, se podría decir, chicos musculosos que se dedican a ejercitar su cuerpo, y chicas también que se muestran con ropas diminutivas en estos programas, que hacen juegos, por ejemplo, juegos demasiados sexistas, se podría decir, como Besito en la Boca, que un tiempo, por ejemplo, en Canal 4 en Esta Guerra se presentó, donde lo sacaron del aire porque decían que no era educativo y no era permitido en ese horario que se daba, ya que se daba en las tardes, donde los niños, por ejemplo, se quedan mirando televisión con sus padres. Y lo llegaron a sacar porque en este juego se mostraba un lado muy sexista, por decirlo, y promocionaban eso, ¿no? Que supuestamente es horario de protección al menor. Donde también se muestran, por ejemplo, en estos programas lo que es la violencia, porque ciertos personajes de la televisión del equipo contrario se comienzan a pelear y a decir un montón de lisuras frente al aire. Cosa que pienso que no debería pasar en nuestros programas, ya que lo que se trata que en esos programas se muestre algo bueno, algo educativo para que pueda ayudar al niño a, por ejemplo, a salir adelante, a dedicarse a sus estudios y todo lo demás. Y mayormente vemos esto, ¿no? Lo que está en la televisión peruana. Y no solo desde ahora, los programas de ahora no, sino los programas anteriores también que se presentaban, como lo que es Laura Oso, que también se dedicaba a destruir la dignidad de muchas personas, que iba contra la ética también. Y diferentes programas que en la actualidad se muestran. Por eso también se recorrió una marcha contra la televisión basura, donde un montón de personas se reunieron y marcharon para que saquen esos programas y sus hijos puedan ver en la televisión algo educativo que les pueda ayudar en la escuela. Porque pienso que ahora el gobierno peruano quizás no se preocupa mucho en eso, ¿no? O sea, no hace una regulación para que estos programas dejen de sacar algunos contenidos o lo puedan cambiar por otros. Pero también siento que no todo el deber es de aquellos programas de los productores, ya que también tiene que ver con los padres, porque los padres también deberían regular a los niños. Por ejemplo, si un padre se dedica que a su hijo, por ejemplo, en la hora de la tarde, para que ya no vea, por ejemplo, estas guerras, estos programas, se dedica quizá para leerle algunos cuentos, mostrarle algunas caricaturas que tengan enseñanza y todos los demás, el niño ya no se preocuparía por ver estos programas.
que más adelante sé que pueden traer o les puede perjudicar. Por ejemplo, ahora, el otro día, por ejemplo, estaba hablando con un niño de 8 años que decía que quería, por ejemplo, tener un cuerpo musculoso y todo lo demás. Y yo le preguntaba, ¿y por qué ese motivo para que quería ir al gimnasio? ¿Por qué le digo, por qué ese motivo de querer ejercitar tu cuerpo y todo lo demás? Me decía, yo veo esta guerra y veo que, por ejemplo, Jaco o Nicola Porchela tienen un cuerpo musculoso y han llegado a la televisión, son muy famosos y tienen muchas chicas atrás de ellos. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo fue la mente de un niño que puede llegar a eso? Que, por ejemplo, quiere tener un cuerpo ejercitado para poder llegar a ser alguien, ¿no? Y yo me pongo a pensar y veo todo lo demás y muchas niñas también, por ejemplo, ahora que se dedican a ejercitar su cuerpo y dejan de lado lo que son los estudios porque piensan que teniendo una gran figura o manteniendo eso puede llegar a la televisión. Pero cosa que pienso que quizá no está mal, pero no de esa manera, ¿no? Quizá pues llegar a la televisión siendo alguien reconocido porque eres una gran escritora, como decía, o una buena actriz y todo lo demás. Por eso pienso que deberían regular quizá algunos programas de la televisión y yo estoy también en contra de la televisión basura, porque pienso que daña la integridad de muchas personas y muestran contenidos que no son muy éticos para la actualidad, ya que debería un niño, por ejemplo, mostrarse contenidos más educativos en la televisión, que le podrían enseñar cosas buenas y no solo mostrando la vida pública de ciertos personajes o mostrando la violencia o el sexismo a través de estos programas que muestran lo demás y que no te llevan a nada bueno para más adelante. Gracias.